Bueno, vamos a continuar ahora con el último caso, un ejercicio un poquito más complejo, en el que vamos a tratar de encontrar algunos datos importantes. Se trata de un edificio. En un edificio o en una casa grande podría ser. Vamos a suponer que la habitación de ese edificio está a 6 metros del suelo. Ahí comienza la habitación. Esa habitación está en llamas, hay un incendio. Entonces se llama al cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos lleva su equipo, no puede llegar hasta la base del edificio, tiene que ubicarse en cierta posición de acuerdo a las restricciones que tengan, podría ser la longitud de la manguera o el hidrante o depende de varias circunstancias. Vamos a suponer que la manguera es capaz de llegar hasta 10 metros de la base del edificio. Entonces, la manguera llega justo a 10 metros de la base del edificio y el agua sale con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Entonces el caso más o menos es así. Poner un poquito más grueso. El agua, el chorro de agua va a salir con cierta velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Eso es lo que le da la presión a esa manguera, supongamos. Y con un ángulo de inclinación. La pregunta es justamente cuál es el ángulo de inclinación que debe darse a la manguera para que el chorro de agua ingrese a la habitación. Si sabemos que la habitación está a 6 metros de altura y además esa habitación, la ventana dice tiene 2 metros de altura. Entonces hay un rango. El chorro puede caer justo, digamos, un poquito arriba de la base de la ventana o ligeramente abajo de la parte superior de la ventana. Tiene entonces todo este espacio para jugar. Queremos saber cuáles son los valores de esos ángulos para los cuales nosotros podemos lograr que ese chorro ingrese a la ventana. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es establecer el ángulo para el cual hay que colocar la manguera para que llegue justo a este punto. Le voy a poner acá el punto A hasta el punto B, que es la base de la ventana. Vamos a trabajar primero con eso. Así que vamos a analizar de nuevo el mismo problema. Vamos a analizar primero en una dimensión y después en la otra. Por ejemplo, vamos a analizar desde A hasta B, colocando el sistema de referencias. El sistema de referencias va a ser siempre Y hacia arriba y X a la derecha, y este sería el 0. Entonces los datos iniciales son la posición inicial de la manguera. Vamos a suponer que la manguera no es tan grande y que el chorro sale, digamos, desde el suelo, aunque sabemos que va a tener la altura del tipo que tenga, vamos a despreciar esa altura. En otro caso vamos a considerar esa altura probablemente. O yo podría decirle que esa altura tiene un valor y le ubicamos un valor inicial. En el caso de nosotros vamos a suponer que la altura es despreciable y que el chorro de agua sale del suelo. En ese caso, bueno, y eso es porque no nos dan datos de la manguera ni del alto. Vamos a suponer que la posición inicial del chorro es 0, porque va a salir de acá. La posición final del chorro va a ser acá, que es una altura de 6 metros. Además, la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. No va por el seno, era.
La y es por el seno del ángulo. El seno del ángulo inicial. Muy bien. El tema es que la velocidad inicial la conozco. Vamos a comenzar a eliminar las unidades para ir trabajando solo con números. A ver cómo nos queda. Este sería entonces 20 por el seno del ángulo. Ya sabemos que son metros sobre segundos. Ahora vamos a plantear la ecuación. Comencemos con la ecuación en Y, ya que estamos analizando en Y. Sería posición final es posición inicial, velocidad inicial por tiempo en Y, menos 1/2 de la gravedad por tiempo cuadrado. Los datos, posición inicial, ahora es 0. Posición final es 6 metros. Velocidad inicial en Y, 20 metros sobre segundos por el seno del ángulo, multiplicado por el tiempo. Menos 1/2. A ver, aquí la gravedad es, como estamos en metros, son 9.8. 1/2 de 9.8. 1/2 de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo cuadrado. Y a ver, voy a pasar todo al otro lado. Voy a pasar primero este. 9.8 por 1/2 es 4.9 negativo. Cuando pase al lado izquierdo se va a hacer positivo. 4.9 t cuadrado. 20 por seno del ángulo es positivo. Va a pasar al lado izquierdo. Menos 20 seno del ángulo multiplicado por el tiempo. Y el 6 que estaba ahí va a quedar positivo. Más 6 igual 0. Ahí está, miren. Esa sería la primera ecuación. No puedo resolverla porque tengo dos incógnitas. Tengo el tiempo y tengo el ángulo. Así que voy ahora a analizar el mismo caso, la misma situación, pero en X. En X, los datos serían posición inicial de la partícula. La posición inicial del chorro de agua está aquí siempre, es 0. Pero la posición final del chorro de agua es cuando llega a la ventana en el punto B, es el que estamos analizando. Está a una distancia del chorro de agua de 10 metros. 10 metros, esa es la posición final. ¿Qué más? Velocidad inicial en X es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la velocidad inicial ya la conocemos, es 20 metros sobre segundos por coseno del ángulo. Entonces, al plantear la ecuación de movimiento, posición final es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración en X por tiempo cuadrado. Pero ya dijimos que en X, en el movimiento parabólico no hay aceleración. Y la posición inicial también es 0. Por lo tanto, la posición final será simplemente la velocidad inicial en X por el tiempo. Pero la posición inicial son 10 metros. Este es 10. Velocidad inicial en X, aquí está, 20 coseno de teta por el tiempo. Note usted que de nuevo tenemos otra ecuación
con las mismas dos incógnitas, el ángulo y el tiempo. Así que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, podemos simultanearlas por cualquier método que nosotros creamos conveniente. Por ejemplo, aquí voy a despejar el tiempo. Mire lo que voy a hacer. 10, que está en el lado izquierdo, voy a pasar a dividir. 20 y coseno de teta. Y eso nos daría entonces el tiempo. Voy a anular entonces décima y décima. Quiere decir que el tiempo va a ser 1 entre 2 coseno de teta sub 0. Ahí está, miren. Ese sería el tiempo. Le voy a poner ecuación número 2. Así que tengo una ecuación número 1 y una ecuación 2. Voy a ir a copiar las ecuaciones en la siguiente lámina. Usted le pone pausa acá y puede copiar. Vamos a ponerlo allá. 4.9 t cuadrado menos 20 coseno de teta sub 0 por t más, ¿cuánto era? Más 6. Más 6 igual 0. Esta es la ecuación 1. Y la ecuación 2 dice que t es igual a 1 entre 2 coseno. Seno era o coseno. A ver. En la ecuación me equivoqué. Voy a corregir 2 cosenos acá. Coseno de teta sub 0. Y en este de acá es seno. Vamos a escribirlo bien de nuevo. Ahí está. Entonces esta era la ecuación 2. Lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, tendríamos 4.9 por t al cuadrado menos 20 seno de teta por t más 6 igual 0. Y sustituye aquí donde estaba t, el equivalente según la ecuación 2, que es 1 entre 2 coseno de teta. 1 entre 2 coseno de teta. Está coseno de teta sub 0. Muy bien, entonces mire, aquí sería 4.9, el 2 al cuadrado sería 4. Quedaría 1 sobre coseno cuadrado, debido a que está al cuadrado. 1 entre coseno cuadrado es una identidad trigonométrica. 1 entre coseno cuadrado equivale a la secante. Está en la hojita que yo le dije que revisara. Donde aparecían las identidades trigonométricas en el libro de matemática. Al final están las identidades y 1 entre coseno es la secante. Y la secante también, a ver, el coseno también es 1 entre la secante. Menos 20 entre 2, eso es 10. Quedaría seno de teta entre coseno de teta más 6. Entonces aquí tenemos otra identidad, seno entre coseno es tangente. Y también hay una identidad aquí con la secante cuadrada. Voy a escribir aquí en la esquina las identidades que estoy aplicando. La secante es 1 entre coseno de teta. La otra que voy a aplicar es una identidad pitagórica. La secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. Y la otra que voy a aplicar es la tangente, que es
seno entre coseno. Así que necesitamos que usted tenga a la mano esas hojitas que yo le advertí que necesitábamos tener a la mano hace algunos días. En la primera clase de este movimiento parabólico cuando deducíamos el alcance. Muy bien, entonces veamos cuánto, si podemos calcular 4.9. A ver, 4.9 entre 4. Voy a colocar los 3 decimales para no perder ninguno. 1.225. Secante cuadrada. Pero secante cuadrado equivale a 1 más tangente cuadrado. Lo voy a sustituir porque tenemos varias funciones aquí, secante, seno y coseno, y no puedo resolver con 3 funciones, pero con una sola sí. Así que secante cuadrado es 1 menos tangente cuadrado menos 10, y seno entre coseno es tangente del ángulo. Así que con eso podemos resolver nuestro problema. Más 6. Entonces, multiplicando este por este y este por este, tendríamos 1.225 más 1.225 tangente cuadrado de teta, menos 10 tangente de teta, más 6. Así que esto sería 1.225 tangente cuadrado de teta, menos 10 tangente de teta, más 6, más 1.225 sería 7.225 igual a 0. Así que tenemos una ecuación de segundo grado. Yo le dije que ya no íbamos a resolverlas, así que yo solo le voy a poner la respuesta. A sería 1.225, B sería menos 10 y C sería 7.225. Así que en base a eso obtenemos el siguiente resultado. La variable ya no es X, sino que es tangente de teta. Eso es lo que estamos encontrando con la fórmula cuadrática. Mire, la variable es tangente, no es X ni este. Así que vamos a ver cómo me da con el... Vamos a ver dónde tengo esto. Aquí está. Sería A vale 1.225. B vale menos 10. Y C vale 7.225. Bajo esas condiciones, la tangente nos dan dos valores. Siempre nos va a dar dos valores. 7.3621. Y la otra o el otro valor nos va a dar 0.8011. Por lo tanto, el ángulo de tiro primero que me da sería la tangente inversa de 7.361. Y el otro sería la tangente inversa de 0.8011. Entonces, nos quedaría más o menos así. Inversa de la tangente de 7.3621. Eso me da 82.26 grados. Y el otro 0.8011. Ese me da 36.70 grados. Ahí está, miren. ¿Qué significa entonces?
Significa que este ángulo, para que caiga acá, justamente este ángulo es 36.70 grados. Para que caiga justo en la posición X igual 6 metros. Pero también es posible lanzarlo, como usted ya sabe. Usted puede lanzarlo en esta dirección. Va a subir mucho, pero va a volver a caer. Y al caer, va a impactar justo acá. Así que esa sería la otra opción. Y esta opción que nos da es de 82.21, parece que era, vamos a ver. 26. 82.26. Así que tenemos los primeros dos valores. No es el rango, son los primeros, son dos ángulos en los cuales cuando usted lanza el objeto, en ambos casos caerá en la base de la ventana. Entrará justo ligeramente sobre la ventana. 36.70 y 82.26. Nos falta analizar ahora cuando el objeto ya no va a caer ahí, sino que el objeto o el chorro de agua estaría justo en la parte superior de la ventana. Y ahí voy a encontrar los rangos. Así que en el primer caso, voy a calcularlo, a ver cuánto me da. Lo que sí es cierto es que la trayectoria más o menos va a ser así. Por acá. Y quizás haya un segundo ángulo. Un segundo ángulo donde también al lanzarlo caiga en el mismo punto. Entonces vamos a calcular esos dos ángulos. Primero vamos a plantear. Los datos van a ser los mismos. Posición inicial 0, posición final es el único que va a cambiar, que ya no va a ser 6, sino que va a ser 6 más 2, 8 metros. Y entonces con 8 metros sería solo eso lo que va a cambiar. Vamos a ver entonces. Comencemos de nuevo con lo que le voy a poner ahora C. Vamos a poner ahora de A hasta C. Voy a hacer aquí atrás. De A hasta C. Mire lo que ha ocurrido desde A hasta C. Posición en Y. Posición inicial sigue siendo 0. Posición final ahora es 8 metros. Velocidad inicial en Y ya la tenemos. Velocidad inicial en Y es 20 por seno de teta. Y al plantear la ecuación, Y igual Y sub 0, velocidad en Y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado, tendríamos. Este vale 0. Ahora serían 8 metros. Velocidad inicial 20 por seno de teta. Menos un medio de 9.8. Y habíamos dicho que era 4.9 t cuadrado. Habíamos pasado todo al otro lado. 4.9 t cuadrado. Aquí no le puse t. Menos 20 seno de teta por t más 8. La diferencia va a ser ese 8. Mire, comparado con la otra ecuación,
Aquí está 4.9t cuadrado menos 20 seno más 6. Y aquí tenemos lo mismo, solo que más 8. Y en X, pues teníamos, vamos a ver, la posición inicial era 0 y la posición final era 10. La velocidad era 20 coseno. Posición inicial era 0, posición final 10 metros y velocidad inicial en X sería velocidad inicial que es 20 por el coseno del ángulo. Entonces al plantear la ecuación, posición final, bueno, a esta le habíamos puesto ecuación número 1. Posición final es posición inicial más velocidad inicial en X por tiempo, un medio de la aceleración en X por T cuadrado. Sustituyendo los valores, posición final es 10 metros, posición inicial 0, aceleración 0 de nuevo, velocidad inicial en X 20 coseno de teta por el tiempo. Y si yo lo despejo, va a quedar exactamente igual. En X no han cambiado las condiciones. Pues vamos a decir que el tiempo es 1 entre 2 coseno de teta. Así que hacemos lo mismo. Vamos a sustituir la ecuación 2 sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1. La ecuación 1 decía 4.9t cuadrado. Voy a quitar el t cuadrado. Bueno, la voy a escribir. Menos 20 seno de teta por t más 8 igual 0. O sea que sería 4.9 te vale 1 sobre 2 coseno de teta al cuadrado. Menos 20 es 20, a ver, aquí era 20 o 10. 20 seno de teta, vamos a ver. Sí, 20 era. Y acá también era 20, luego apareció ahí. Muy bien. Seno de teta por el tiempo que es 1 entre 2 coseno de teta más 8. Entonces tendríamos otra vez tendríamos 4.9 entre 2 al cuadrado por 1 entre coseno cuadrado que es secante cuadrado menos 20 entre 2, ahí se hizo el 10, seno entre coseno tangente del ángulo, solo que ahora sería más 8, ya no más 6. Entonces la ecuación es 1.225, secante cuadrado dijimos que era 1 más tangente cuadrado, menos 10 tangente, más 8 igual a 0. Entonces tendríamos 1.225 más 1.225 tangente cuadrada. Al multiplicar este por este y este por este, menos 10 tangente. Quedando feo los números, vamos a escribirlo mejor, un poquito más abajo. Sería 1.225
más 1.225 tangente cuadrado de teta menos 10 tangente de teta más 8 igual 0. Entonces la ecuación quedará 1.225 tangente cuadrado menos 10 tangente de teta más 8 más 1.225 sería más 9. O sea que A valdría 1.225 igual que en el anterior. B valdría menos 10 y el nuevo es este valor. Antes era 7, hoy es 9.225. Con eso obtenemos de nuevo dos valores para la ecuación, que en este caso representa la variable tangente. Vamos a ver qué valores tenemos. Como le dije, yo voy a suponer que usted lo puede hacer. Ya revisamos varios casos. Y bueno, eso ya no nos va a causar entretenimiento a nosotros. Sería 1.2225. B sería menos 10 y C es 9.225. En base a eso, obtenemos un valor es 7.1031 y el otro es 1.0602. Si aplico la inversa de la tangente en ambos casos, obtendría lo siguiente. A ver, inversa de la tangente de 7.1031. Eso me da 81.99 grados. Y en el otro caso, inversa de la tangente de 1.0602. Y eso me da 46.67 grados. Como vio usted, entonces hay dos valores también. Vamos a ver entonces cómo sería el primero. 46.67. En el muñeco, ¿dónde está? En el muñeco, este sería 46.67. Eso quiere decir que para que caiga en este rango, para que caiga en este espacio, el menor ángulo tiene que ser 36.70. Y en ese caso va a caer en el punto B. Y el mayor ángulo para que caiga en el punto C, 46.67. Entonces, entre esos dos ángulos, el chorro de agua va a caer dentro de la ventana. Eso vamos a escribir. Entonces, el primer ángulo es aquel que está definido entre 36.70 hasta 46.67 grados. Miren, ese sería el primero, de 36.70 a 46. El otro rango, veamos cómo es el otro rango. El otro rango nos dio a 81.99. Entonces, el primero le había dado 82, o sea que es mayor para que caiga aquí en la base. Quiere decir que para que caiga aquí arriba es 81.99, un poquito más bajo que este. Seguramente va a alcanzar una mayor altura
O podría ser que no lo sepamos, no nos interesa, pero en realidad va a alcanzar una mayor altura y va a caer acá. O sea que el rango sería de 81.99 hasta 82.26. En ese caso va a caer en la parte superior, perdón, los valores serían 81.99 y, a ver, y vamos a ver si me cae en 81.99. Entonces, el otro rango va a ser, cuando lo lanzaba 82.26 grados, caía en el punto B. 81.99 en el punto C. Entonces, entre esos dos valores va a caer dentro de la ventana. Este rango es más pequeño, mire, de 81.99 a 82.26. Entonces, el otro rango es también teta, puede ser desde 81.99 hasta 82.26 grados. Y estos son los dos rangos del ángulo de lanzamiento para el cual el chorro de agua que va a lanzar el equipo de bomberos va a caer dentro de la ventana. Esas son justamente las dos parejas de ángulos. Uno, por lo que ya vimos, que hay un punto que se logra cuando el ángulo es menor de 45 grados o por ahí por 45, y otro cuando se levanta un poco más la manguera. Y ahí está. Este sería nuestro último caso, un ejercicio un poco más complejo que requiere el manejo de las ecuaciones trigonométricas. Muy bien, entonces ahí dejamos la tercera parte de nuestro ejercicio.